Bueno, volvimos con el segundo bloque de Charlas Libertarias, ahora con Gerardo del Rey. Bienvenido, Gerardo. Bueno, muchas gracias. La verdad que los felicito. Siempre toda coyuntura adversa trae buenas oportunidades. El estudio de ahora es más superador y mucho más bonito. La verdad que los felicito. Gracias, la verdad que sí, ha quedado lindo. Bueno, estamos con un profesional del sector portuario, entonces vamos a hablar del puerto Quequén y, bueno, también con alguien, un alentador del tema de desregular. Así que vamos a hablar un poco de esos temas. Bueno, sí, me parece excelente. Sobre todo el eslogan que tiraste, que soy el fanático de desregular. Para mí la palabra desregular es fantástica en el sentido de que corrige todos esos desvíos que venimos cometiendo año tras año y en estas 2 décadas que nos han realmente dejado en una posición, hablemos de coyuntura internacional en una posición terriblemente nefasta. Bueno, nosotros en la Libertad Avanza, en la Alianza de la Libertad Avanza, si bien tenemos calendario para las cosas inmediatas y que nos atienden en el trabajo cotidiano, que es las próximas elecciones del 7 de septiembre, también realizamos trabajos que son un poquito más a mediano plazo, que son aquellas que nos van a interesar en el ex post de la elección y que ya hoy en día están siendo abordadas, ¿sí? ¿Por qué vamos a hablar de puertos si pareciese ser que temporalmente no es importante? Es importantísimo, principalmente porque tenemos una ciudad que comparativamente tiene ventajas, pero competitivamente no tiene ventajas. A ver, hagamos un pequeño revival a los teóricos. Son 2 cosas totalmente diferentes. La competitividad de las naciones está teorizada en que una cosa es la ventaja comparativa y otra cosa es la ventaja competitiva. Nos falta muchísimo para ser un país competitivo, nos faltan reglas claras, nos falta trabajo y nos falta desandar ese camino que fue tan viciado y tan lleno de desvíos que nos han convertido en un país de subdesarrollo. Bien, ¿y el puerto cómo está posicionado actualmente sobre otros puertos de la región? Qué buena pregunta, Joel. Yo haría comparativa de puertos del sur y puertos de lo que es Subriver o lo que es la hidrovía para arriba. Son 2 cosas totalmente distintas. Nosotros tenemos un gran competidor, diversificado, porque ha entendido cuáles son las reglas de juego a nivel internacional, y un puerto que le ha acercado al inversor privado, nacional, multinacional y algunos de prestadores de servicio, la oportunidad de invertir, la oportunidad de aplicar un RIGI, la oportunidad de crecer, la oportunidad de ese crecimiento convertirlo en desarrollo. Hoy Puerto Bahía Blanca está exportando, si no 2 veces a 3 veces más que nosotros en materia granaria. Nosotros nos estancamos en el festejo constante de que estamos en 7 millones de toneladas. A mí me da vergüenza cada vez que festejamos eso. A mí me da vergüenza cada vez que un presidente del consorcio festeja que entramos 8 barcos en un día. Me parece realmente lamentable. Entonces, ¿cómo estamos comparados? Nosotros tenemos 7 millones que formábamos parte de una matriz exportadora de 100 millones. Con eso creo que les respondo todo, ¿no? Nosotros venimos exportando las mismas cantidades que hace 15 años. Creo que con eso continúo respondiendo las preguntas de ustedes, ¿no? Y por último, nosotros tenemos un puerto potencialmente tan competitivo por cuestiones naturales, de acceso inmediato, que podríamos ser el principal puerto de lo que es la zona sur de nuestro país. ¿Sí? Creo que con eso ha sido más que merecedora mi respuesta. Bien, con el tema del puerto hay algo que inquieta a muchos necochenses, que la persona que está actualmente manejando el puerto, que es Jimena López, es una persona alineada y totalmente orgánica a Malena Galmarini y a Sergio Massa. Con todo lo que esto conlleva, Malena Galmarini estuvo a cargo de AISA, y sabemos cómo terminó el tema con AISA, con sobreprecios en todo tipo de compras, con más empleados de los que debería tener, con un gasto excesivo y derrochando millones. Y bueno, por otro lado Sergio Massa, que también lo venimos padeciendo hace mucho en Argentina y en el último tiempo como ministro de Economía, llevando al país a casi una hiperinflación. Entonces es un tema preocupante, la verdad, que el masismo esté en el puerto de nuestra ciudad, esté a cargo del puerto.
Sabemos que el puerto, ahora lo va a explicar mejor Gerardo, por una normativa que se impulsó por el año 1992, pasó a manos de la provincia, pero estaría bueno de poder impulsar, o de alguna manera, que haya alguien también de gobierno nacional que pueda controlar esto y no dejarlo en manos del masismo, como está sucediendo hoy. Sí, pareciese ser que teníamos acordado algún guión y tocaste el tema neurálgico. La situación es esta. Vamos a aclarar primero lo que dijiste en el sentido de por qué nosotros somos puerto provincial y no somos nacional y por qué la preocupación a nivel federal de que no lo sea Necochea, permítame corregir, Quequén, Lanca y algunos puertos más de zona de influencia. Como dijiste, en el 92, la anterior AGP desregula el tema de la injerencia de los puertos y le da la potestad a la provincia de Buenos Aires la conformación de entes, ¿sí?, de entes públicos no estatales, vamos a volver a repetir esto, de entes públicos no estatales, para hacer las resoluciones y dictaminar las reglamentaciones para el manejo de los consorcios de gestión. Para aquellos que nos están escuchando, que seguramente son muchos, y son muchos coetarios de ustedes, que son esa gente que nosotros anhelamos que sean los próximos que formen parte del consorcio, que sean los próximos profesionales. Para todos ellos les comento que Buenos Aires tiene en su mayoría consorcios de gestión de Puerto Quequén, a diferencia de todas las demás provincias y ni hablar de todo lo que es parte privada de la hidrovía de nuestro país. Para no irnos del tema, para ir un poquito más al core de tu pregunta, es importantísimo entender que hoy un puerto en todos los países del mundo forma parte de un eslabón estratégico para ser competitivos en el marco global, en una coyuntura donde el comercio exterior es cada vez más competitivo y voraz en cuanto a aquellos que entran y salen del mercado. Nosotros somos exportadores en primera instancia de volúmenes de materia prima y ergo digo, nosotros tenemos que generar y acercar ventajas competitivas en cuanto a los costos. Pero volviendo al tema de los presidentes que han representado a la provincia en este tema del consorcio de gestión de Puerto Quequén y los demás puertos. Hoy tenemos una presidenta que viene sin experiencia alguna a conformar un directorio en el cual pareciese ser que en determinado momento utiliza los fondos públicos para hacer campaña política. No es en imaginación espontánea ni es muy elocuente para lo que ha hecho. Lo ha hecho el anterior presidente del consorcio, que recuerden todos, o mejor dicho, seguramente todos han tenido las ganas de olvidarlo muy rápido, que fue Álvaro, pero lo que más me interesa es el anterior presidente Álvaro, que fue el doctor Arturo Rojas, que utilizó el aparato económico del consorcio de gestión de Puerto Quequén para lanzar su candidatura a intendente. Lamentablemente, la conformación de los consorcios ha sido un caldo de cultivo ideal para que sean cajas de financiamiento de la política. Y eso realmente es preocupante y necesita un cambio. Claro que sí, esperemos que así sea. Si bien sabemos que vamos a ganar la provincia en el 2027 y ahí se va a terminar este saqueo que está sucediendo en el puerto o esta malversación de fondos utilizados políticamente, sería una buena implementación que haya un responsable de gobierno nacional también dentro del consorcio del puerto para fiscalizar en qué se gasta y en qué se utilizan los recursos del mismo. ¿Qué opinan ustedes de este tema? No, yo en esto coincido, pero no solamente en la esfera del puerto, sino en todas las esferas. O sea, esto también lo estamos viendo ahora en el municipio, cómo se usa la caja de nuestros impuestos para hacer política, para impulsar candidatura. Lo hemos visto en campañas anteriores, lo hemos visto en intendentes anteriores. Ni siquiera es que Arturo Rojas está innovando con esto, digamos, sino que lo han hecho sus antecesores en todas las cajas que han estado. Entonces yo la verdad en esto coincido plenamente, y por ahí teniendo una pata del gobierno nacional en el control de estos fondos ayudaría, porque si bien, a ver, el consorcio es una entidad que por lo que entiendo es público-privada, ¿no? O sea, se dice de alguna manera que es público-privada, en donde la provincia coloca a quien es su presidente. Pero bueno, luego discrecionalmente lo que terminamos viendo es que terminan manejando a gusto y piacere de la persona que está ejerciendo ese rol en ese momento, o sea, le terminan usando esos fondos para lo que quieren. Entonces, por supuesto, yo coincido en que esto se controle más o de alguna manera buscar de qué manera desburocratizarlo o de qué manera desregularlo,
porque finalmente lo que esto tiene que brindar es servicio para que las agroexportadoras puedan, en este caso, ¿no?, que es portuario cerealero, podamos terminar exportando el cereal que producimos. O sea, y bueno, y si seguimos ahondando en esto, en el tema de puertos, ¿no?, y ventajas competitivas también, como digamos, también nos perjudica lo que es la llamada tasa portuaria, ¿no? Que esas son pruebas de que están buscando cajas constantemente. La política está buscando en qué sacarle constantemente al sector privado para poder hacer sus campañas o para poder perdurar en el poder. Así que nada, coincido 100%, Gerardo, con lo que decís. Y sí, voy en pos de eso, o sea, desburocratizar y... Sí, se han tocado ahí un tema muy interesante. Algunos de nosotros están 100% abocados a la campaña, que vamos a definir la instancia provincial en una semana y vamos a, con seguridad también, vuelvo a decirlo, a definir una buena elección en octubre. Nosotros tenemos que tener presente el tema calendario. El presidente del consorcio lo designa la firma del gobernador de la provincia. Nosotros vamos a tener un gobernador libertario en el 2027. Entonces sería quizás loable esperar hasta ese término para poder hacer los cambios necesarios. No, vamos a hacer una pausa acá. Los cambios son necesarios hacerlos en este momento. Porque si nosotros dejamos este periodo de 2 años o año y medio por una cuestión de pasividad a la anterior de la entrega de rendiciones de cuenta, vamos a permitirle al actual presidente, o al que está pronto a venir seguramente, a que tenga una caja política tan grande que ni siquiera nosotros vamos a poder tomar dimensión. Paréntesis hago acá. Todos los entes públicos tienen la obligación de hacer rendición de cuenta al finalización de los ejercicios. Yo les dejo esta pregunta flotando y después la vamos a contestar. ¿Ustedes saben quién es el que controla la rendición de cuenta de toda la asignación de costos, de recursos y de rendimientos de empleados, etcétera, para el consorcio? Respondemos, es la propia provincia de Buenos Aires. ¿El Tribunal de Cuentas? Exactamente. Entonces, dicho eso, no hay más para profundizar. Pero Joel había mencionado algo de la importancia de que tengamos injerencia con alguna figura a nivel nacional dentro de este actual momento calendario hasta llegado a que tengamos nuestro gobernador. Es importantísimo ese tema, es sumamente importante, y acá voy a dar un tema a conocer muy álgido, que es, nosotros ya estamos trabajando muy enaunado con la Cámara de Diputados, se ha acercado parte de diputados de la provincia de Buenos Aires para atender este tema, como así también algunos senadores. Vamos a meter el proyecto porque estamos diagramando un proyecto ley donde lo más simple es generar los fundamentos del proyecto de ley. Necesitamos que este puerto esté a merced de la competitividad nacional, no como está haciendo ahora. Entonces, como novedad, quiero comentar que se queden tranquilos todos los que piensan que van a poder trabajar durante 2 años con una absoluta ignorancia desde el sentido de que van a ser controlados, porque vamos a tratar de todas maneras de poner un representante nacional dentro del directorio o dentro de donde fuere en el consorcio de gestión de Puerto Quequén. Bueno, yo te quería preguntar, ¿qué opinión tenés sobre la concesión de Terminal Quequén? Bueno, ningún tema fácil, me dirán. Es una cuestión que... o son todos los temas así en el puerto. Desprolija como mínimo. Bueno, yo no tengo conocimiento minucioso de cómo se ha realizado el pliego, porque es un pliego a nivel internacional, ¿sí? Se ha contratado a un estudio externo para realizar el mismo y no sé en qué grado se encuentra en este momento el avance, que sí sé que vence en septiembre y va a ser un tema que o va a ser oportunamente usado para hacer campaña política o va a ser oportunamente utilizado para algunos privados y la política para hacer su propia caja. Yo lo único que puedo decirles es que hace unas semanas se publicó en el boletín oficial el decreto 602/25, es un decreto absolutamente innovador en el cual pone al Estado Nacional como figura concedente en el puerto de Buenos Aires. Les doy un pequeño pantallazo. ¿Qué significa? Que no se pueden entregar concesiones ni realizar pliegos si no está la firma del Estado Nacional. Hagamos un paralelismo con lo que pasó con Terminal Quequén. Qué bien nos hubiese venido ese decreto, ¿sí?, para este pliego que ya está conformado para Terminal Quequén. Ahora, no se puede porque Puerto Buenos Aires es el único puerto, o uno de los únicos puertos, que ha mantenido estatus federal en aquel año 1992 cuando se desregularizaron los puertos. Pero ese es el trabajo en el que estamos hoy, legislativamente, tratando de terminar un proyecto ley para que
Si el viento en cola que traemos nos da una voluntad o músculo para poder ser tratados, seguramente vamos a tener novedades. Bueno, ya estamos casi por cerrar el segundo bloque del programa. Yo para terminar, ahora bueno, los chicos van a decir unas palabras, pero algo que te quería preguntar a vos, Gerardo, es ya hablando más, no tanto con una connotación técnica, sino más política. ¿Qué significan para vos las ideas de la libertad y qué significa la frase kirchnerismo nunca más? Sí, es un tema que ha sido criticado de muchas aristas, es un tema que ha sido levantado por muchos medios. Esto es una apreciación personal. Creo que los dos usos que se le están dando tienen el mismo sentido. Tienen in situ la palabra dolo. Existió el dolo en ambas instancias, en aquel momento cuando estábamos hablando de dictadura y en el momento que tuvimos 20 años de kirchnerismo. Absolutamente corrupción, despilfarro y una planchada condición social para todos los que somos laburantes y necesitamos crecer en un país que nos da todo. Entonces nunca más significa justamente eso. No nos apropiamos de nada, las palabras no son de nadie, las palabras solamente transmiten ideas y esto es lo que estamos transmitiendo. Bueno, la verdad que sí. ¿Algo más que quieran agregar, chicos? No, este énfasis, digamos, de la importancia federal que tienen los puertos, ¿no? También porque lo que hablábamos, a ver, si bien los puertos son provinciales y son responsabilidad de la provincia, es importante entender esto, la importancia que tiene en el sentido federal de qué importancia es para todas las regiones del país, porque si bien está el punto de salida está en la provincia de Buenos Aires o en tal provincia, lo que exportamos por ahí es lo que se produce en todo el país. Entonces, también para la seguridad nacional, porque sabemos que son puntos de entrada para un montón de productos ilícitos, como ser narcotráfico, y abro paréntesis, qué peligroso tener un representante de Sergio Massa en algo que esté involucrado con el narcotráfico, cierro paréntesis. Y bueno, nada, esta cuestión de la importancia federal que tienen los puertos. Por eso es que hay que rever esta ley en donde se le cedió a las provincias y la coincidencia que tengo con el pensamiento de Gerardo. Es preocupante, creo yo, todo lo que implique gestión de Sergio Massa que tenga que ver con una caja que conlleve dinero. Ya sabe, bueno, soy repetitivo en esto, pero ya vimos cómo Malena Galmarini manejó AISA, cómo ha manejado Sergio Massa todo el Ministerio de Economía. ¿Sí? Ministerio de Economía y en todos los lugares que ha estado a cargo o manejando una caja, cómo lo ha manejado él y el kirchnerismo también, pero yo, de mi impronta personal, considero que Sergio Massa es aún más peligroso que el kirchnerismo. Así que, para tener en cuenta, esperemos que, así como estábamos hablando con Gerardo, el puerto también pueda tener un representante a nivel nacional. Sí, bueno, yo quería hacer un poco hincapié en lo que había dicho Gerardo del músculo legislativo, que es lo que se está tocando ahora en una elección intermedia, que por ahí por más que está votando cerca del 50% del padrón en las otras que ya se han dado en el resto del país, que es una elección muy importante porque, bueno, es eso, el músculo que se va a poder tener en las diferentes cámaras para poder bajar las desregulaciones, poner las ordenanzas en los municipios, poder poner leyes y diferentes, bueno, decretos y cosas que serían necesarias para bajar el lineamiento que tiene Milei, el trabajo que está haciendo a nivel nacional en las diferentes provincias, los municipios y poder quitarle un poco el pie de encima a toda la gente. Yo quería, si me permitís, Joel, sí, decir esto último, es muy breve. Ayer el presidente hizo un encuentro de empresarios y de diferentes sectores de lo que generan el motor económico de nuestro país. Se hizo el Consejo Internacional, el CICIP, donde se coincidieron en muchos temas, pero principalmente se largó una minuta final donde todos los firmantes coincidían que las premisas son bajar impuestos, tarifas competitivas, apertura comercial, fomento a la inversión privada y fomento a la infraestructura. No veo nada de esto en el puerto Quequén. Y lo último que quiero decir es, esto es un poquitito más duro, que aquellos que están un poco preocupados por cuál va a ser su futuro dentro de la gestión del consorcio de Puerto Quequén, tienen 2 años para intentar quizás o cambiar de piel o colaborar, pero nosotros ya estamos trabajando para que en estos 2 años
el cambio comience y a partir del 2027 el cambio va a ser absolutamente radical. Así es, esperemos poder tener la mayor cantidad de legisladores, tanto a nivel local como a nivel provincial, en estas elecciones del 7 de septiembre, para poder impulsar con mayor fuerza todos estos cambios que son necesarios, tanto para la provincia de Buenos Aires como acá para la ciudad de Necochea. Este ha sido el segundo bloque del programa Charlas Libertarias. Ahora enseguida estamos con Juan Cerezuela ya dando el cierre final. Y bueno, como siempre terminamos cada programa, ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!